La alabanza 484, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Somos un cuerpo en Cristo, con diferente don, diáconos y ministros, y la congregación, y si en acuerdo vamos, crece la caridad, solo no nos quedamos, Jehová nos ayudará, todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Este conjunto en Cristo tiene alimentación. Él es el gran obispo de la congregación. Él es el arquitecto que vida al hombre da, luego le llama hijo por toda la eternidad. Todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Cristo es la cabeza, Él es el buen pastor, de Él vino la promesa. Cristo el Redentor de toda esta iglesia, que sirve con verdad, que ha amado su palabra, gozará de libertad. Todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Somos un solo cuerpo en el Señor Jesús, conforme al mundo muerto, viviendo en su luz. Somos participantes de la resurrección. Entraremos triunfantes, cantándole a Cristo en Sion. Todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Gloria al Señor.
Aleluya. ¡Aleluya! La iglesia del Señor, amados hermanos, la compara bastante, gloria al Señor, a un cuerpo humano. Sí, amén. Gloria al Señor, con diferentes dones. Y porque como cada miembro en un cuerpo tiene, gloria al Señor, su función y se ayuda entre sí, gloria al Señor, mutuamente. Así la iglesia también de Dios, aleluya, es llamada a unirse, gloria al Señor, con los diferentes dones que Dios ha regalado a cada uno, gloria al Señor, para que, gloria al Señor, podamos juntos, gloria al Señor, alabar y glorificar el nombre del Señor y servirle así, bendito Dios, para agradarle al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas cosas, amados hermanos, aleluya, aprendemos al venir a este lugar. Sí, amén. Y lo mejor, gloria al Señor, que usted y yo podemos hacer, gloria al Señor, es poder acercarnos, gloria al Señor, a este lugar. Porque, amados hermanos, muchas ofertas hay cuando hay, aleluya, la oportunidad de que usted se acerque a la casa de oración. Gloria al Señor. Cuando llegue ese propósito, cuando sabemos que ya se acerca la hora, gloria al Señor, hay una llamada del Salvador. Y allí se mantiene uno y ya se quedó hablando, gloria al Señor. Pero otra cosa puede suceder, amados hermanos, porque sabemos que hay un enemigo que no nos ama. Gloria al Señor. Y dice la palabra que como el mundo no conoce al Señor, gloria al Señor, aleluya, tampoco ellos nos conocen a nosotros. Ellos no nos aman porque no ha conocido al Señor. Aleluya. Pero nosotros sabemos en lo que andamos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Y si andamos así, amados hermanos, andamos en luz. Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, quiero que compartamos la lectura de la bendita palabra en esta hora. Y para ello, pues, gloria al Señor, vamos a ponernos de pie todos. Gracias a Dios porque ustedes, amados hermanos, ya el Señor los ha aparejado. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer en la bendita palabra en Efesios, amados hermanos, capítulo 4. Vamos a leer el texto ahora en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Un hermoso día. Aleluya, bien asoleado ya. Este tiempo le llaman aquí el verano indio ya. Son los últimos días que Canadá está disfrutando el calor del verano y del sol para allá, porque ya se aproxima lo que es el frío, amados hermanos, días que también son ardientes. Y bueno, el Señor, en medio de todo eso, gloria al Señor, nos va guardando. Aleluya. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, cuando lo tengan, amados hermanos. Amén. Aleluya, con un amén. Gloria al Señor. Dice su bendita palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos uno con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, amados hermanos, porque esta palabra, amados hermanos, gloria al Señor, es preciosa. Nos permite, amados hermanos, poder meditar en algo muy especial. Gloria al Señor. Amados hermanos, cuando yo recuerdo esta palabra, yo la recuerdo
cuando era niño, amados hermanos, allá en Honduras, en los montes de Colomoncagua, en aquellas montañas, éramos nosotros extranjeros en ese país. Bueno, era yo extranjero con mi mamá y mis hermanos, gloria al Señor. Allá, amados hermanos, estábamos refugiados en unos campamentos y había un lema, gloria al Señor, que la guerrilla en esos tiempos nos lo gritaban, nos enseñaban, gloria al Señor. Y ellos decían: un pueblo unido jamás será vencido, decían ellos. Gloria al Señor. Esas palabras, amados hermanos, aunque muchos no conocían al Señor, lo tenían, gloria al Señor, en su corazón, porque era la unidad que hacía la fuerza para ellos. Gloria al Señor. En un tiempo como ese de guerra, gloria al Señor, no se podía confiar en nadie. Gloria al Señor. Pero, amados hermanos, ahora que el Señor nos hace recordarnos de esos tiempos, gloria al Señor, en los cuales nosotros estábamos en el mismo peligro que corría toda la gente. Gloria al Señor. ¿Y cuál es ese peligro? Gloria al Señor. Ese peligro, amados hermanos, dice la palabra que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Y estábamos, amados hermanos, expuestos a una condenación. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que su bendita palabra dice que Cristo Jesús, aleluya, Él no vino para condenar al mundo. Él no vino para condenar al pecador. Gloria al Señor, aleluya. Sino que vino para perdonar los pecados de todo aquel que reconoce su soberanía. Gloria al Señor. Nosotros, amados hermanos, reconocemos esto y nos gozamos. Gloria al Señor. Y queremos compartir, gloria al Señor, esa misma oportunidad que el Señor nos regaló a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántas almas, amados hermanos, podemos meditar en esta hora? Se están muriendo, están yéndose al infierno por causa, amados hermanos, de muchas iglesias, gloria al Señor, donde no existe la unidad del Espíritu, gloria al Señor. Aleluya. Porque hemos llegado a tiempos de apostasía, amados hermanos, donde el mundo ha entrado mucho a la iglesia. Gloria al Señor. Y a eso es que el apóstol Pablo, gloria al Señor, en esos tiempos se refería que había ya en esos tiempos y que aún a través de los tiempos, gloria al Señor, se iba a repetir esa misma situación. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y es por eso, amados hermanos, que cuando él estaba aún preso en la cárcel allá en Roma, él estaba meditando y estaba orando, gloria al Señor, por los hermanos en Éfeso, y a ellos les estaba diciendo: guardaos, gloria al Señor, de las malas costumbres del mundo. Gloria al Señor, estad siempre unidos en un mismo sentir, en una misma mente, en una fe, en un bautismo, en un Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Porque muchos vendrán, amados hermanos, presentándoles a otros dioses, a otros ídolos, a otras formas de escapar posiblemente de un problema. Gloria al Señor, que se puede presentar a su vida. Gloria al Señor. Pero ningún problema, ninguna enfermedad, ningún momento difícil, amados hermanos, puede ser más, gloria al Señor, que nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, es el único que puede resolver el problema de cada ser viviente. Gloria al Señor. Ni Buda, ni los mormones, gloria al Señor, ni los testigos de Jehová podrán ayudar, aleluya, a escapar a la ira que viene sobre este mundo. Gloria al Señor. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Estas son palabras verdaderas, amados hermanos. Aleluya. Y son palabras dignas de ser predicadas en todo el mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque, amados hermanos, por causa de la desobediencia es que viene la ira de Dios sobre este mundo. Gloria al Señor. Pero
a él siempre Dios ha guardado un remanente, amados hermanos. Él siempre está velando, dice su palabra, que el Espíritu Santo de Jehová, Él intercede, gloria al Señor, por sus hijos, gloria al Señor, con palabras indecibles. Muchas veces usted no sabe lo que quiere pedirle al Señor o lo que usted necesita, pero hay un Espíritu Consolador que es la tercera persona de la deidad de nuestro Dios, que está intercediendo por usted y por mí, gloria al Señor. Aleluya. Y Él no nos dejará, dice su palabra, hasta que llegue el fin, gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno con nosotros. Y si recordamos nosotros, amados hermanos, cuál era nuestro viejo hombre, gloria al Señor, debemos hoy, gloria al Señor, hacernos una autoexamen, gloria al Señor. Y no solamente hoy, sino cada día, amados hermanos, gloria a Dios, y examinar nuestro vivir y decir, gloria al Señor, bueno, es necesario que haga como conforme a la palabra dice. En Efesios capítulo 4, verso 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que nosotros no podemos deleitarnos en las cosas que hace el mundo. Ellas no podrán, gloria al Señor, ayudarnos a agradar a Dios. Aleluya. Lo único que puede agradar a Dios es que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Y nos acerquemos a este lugar donde podemos compartir la palabra de Dios. Donde podremos, amados hermanos, compartir los salmos. Gloria al Señor, los himnos. Compartir las alabanzas. Gloria al Señor. Cosas, amados hermanos, que nos van a ayudar para edificarnos en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Se fija bien, amados hermanos, que gloria al Señor, todo lo que nosotros hacemos hoy como obras, gloria al Señor, no son porque nosotros hayamos sido suficientes, gloria al Señor, sabios para decir, bueno, voy a hacer esto para salvarme. No. Gloria al Señor, su palabra dice que Él ya lo hizo todo. Gloria al Señor. Las obras que nosotros hacemos, Él las preparó de antemano. Gloria al Señor, para que nosotros anduviésemos en ellas, ahora que somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y para ello, amados hermanos, es necesario que nosotros busquemos en todo tiempo vestirnos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Gloria al Señor. ¿Qué es la verdad, amados hermanos? Gloria al Señor. Esta palabra preciosa es la verdad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Efesios 4, 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Gloria al Señor. Y también, amados hermanos, a veces, yo lo digo a veces porque, gloria al Señor, podemos ofender en palabras. Gloria al Señor, podemos ofender aún con los pensamientos. Dios examina nuestros pensamientos. Aleluya. Pero ahí está Dios, amados hermanos, para guiarnos. El Espíritu Santo es el único que nos conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es necesario, en uno de los mensajes que predicaba nuestro hermano Andrés, gloria al Señor, que es necesario guardar la palabra que oímos. Cada vez, gloria al Señor, que un mensaje es predicado, es necesario guardar la palabra en nuestros corazones, porque no sabemos en qué momento, aleluya, es que nosotros la vamos a tener que poner por obra, gloria al Señor, y para poder escapar, para poder salir, gloria al Señor, victorioso en Cristo Jesús. Aleluya. En Efesios también, amados hermanos, capítulo 5, versículos 19 y 20. Gloria al Señor, si quiere leer conmigo aquí, gloria al Señor. Gloria a Jesús. 19 y 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esto es la voluntad de Dios, amados hermanos. Que cada uno vea con diligencia, dice. Sí, ven. Gloria al Señor, cómo andamos. Porque el mundo anda ebrio. Sí. Gloria al Señor. El mundo anda ebrio en sus pensamientos. Andan divagando. Gloria al Señor. Ahora, gloria al Señor, ya no va a haber religiones diferentes. Gloria al Señor, sino que todas van a ser iguales. Todas se van a unir a una sola. Gloria al Señor. Y eso, gloria al Señor, es a lo que tenemos que nosotros guardarnos de esas mentiras. Gloria al Señor, que el Señor reprenda a Satanás. Son mentiras del diablo, que el Señor lo reprenda. El ecumenismo está haciendo estas cosas, amados hermanos. Está sacando predicadores que dicen que gloria al Señor, usted puede servir, usted puede adorar cualquier Dios, a cualquier ídolo. Gloria al Señor, y que todo eso está bien para ellos. Pero esa es una mentira, amados hermanos. Gloria al Señor. La palabra que hemos leído es la verdad. Ella es la verdad, es el camino y es la que nos lleva al conocimiento de un Dios verdadero. Gloria al Señor y soberano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Él, amados hermanos, es el único que nos ha dado vida. Gloria al Señor. Porque nosotros a la verdad estábamos muertos. Aleluya. Pero Él nos dio vida, amados hermanos. Y Él no hace acepción de personas. Gloria al Señor. Sino que dice su palabra que la palabra es poder de Dios para salvación al judío primeramente y luego al griego. Gloria al Señor. Y a nosotros, amados hermanos, que no somos judíos ni griegos también, gloria al Señor, Él nos ha dado la oportunidad de que podamos llegar a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No es poco lo que el Señor hizo por nosotros, amados hermanos. Aleluya. Y es por eso el motivo de nosotros estar contentos, de estar regocijados, gloria al Señor. Aleluya. Pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es grande. Gloria al Señor. Lo podemos ver, la tristeza que llegó a su corazón aquel día que Él iba al monte de Getsemaní. Gloria al Señor, donde allí invitaba a Él a uno de sus discípulos. Gloria al Señor, a Pedro, a Bernabé y a Jacobo, y dice su palabra que Él se iba a una distancia como de una lanzada de una piedra. Y allí, gloria al Señor, Él oraba al Padre, diciéndole: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al Señor. Pero Él lo decía con una gran tristeza, amados hermanos, pero, gloria al Señor, sabía que era necesario hacerlo. Gloria al Señor, porque de ello dependía, amados hermanos, su salvación, mi salvación, gloria al Señor, y la salvación de todos aquellos que aún no se han arrepentido de su mal camino. El Señor aún, amados hermanos, está dando oportunidad al hombre, pero ellos dicen que prefieren las tinieblas más que la luz. El Señor nos ayude a todos, amados hermanos, gloria al Señor, porque en lo poco tratamos de serles fiel, amados hermanos, y eso es de grande estima para el Señor. No podemos hacer mucho, pero en lo poco que hacemos, amados hermanos, eso agrada al Señor. Aleluya. Allí hay una exhortación, gloria al Señor, cuando en la distribución de los talentos, el Señor dice en su palabra que Él en parábola estaba, gloria al Señor, dando el ejemplo de un hombre que se deja a 3 criados. A uno le da 5 talentos, a otro le da, gloria al Señor, 2 talentos, y a otro le da 1. Gloria al Señor. ¿Cuántos talentos habrá recibido usted? Yo no lo sé, amados hermanos, pero sí el Señor le ha dado talentos para que usted también se ponga a trabajar, gloria al Señor, para la obra del Señor. El que tenía 5, dice su palabra, que él regresó, le entregó 10 cuando el maestro, el dueño, regresó. El segundo también le entregó 4, dice, el doble de lo que habían recibido. Pero el que tenía poco, gloria al Señor, lo enterró. Y lo que hizo cuando llegó el dueño, le entregó el mismo talento.
Pero la cosa es que este sabía, gloria al Señor, que el dueño era severo. Gloria al Señor. Por lo menos dice el dueño de él, el señor de él, por lo menos le dijo que hubiera sido necesario que le entregara al banco para que por lo menos recibiera los intereses. Gloria al Señor. Aleluya. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que trabajar unidos en este lugar. Y es por eso que el Señor nos ha dado a cada uno esos talentos para que trabajemos, amados hermanos. Gloria al Señor. Ahí en el versículo que hemos leído, amados hermanos, gloria al Señor, nos habla la palabra para que, gloria al Señor, nos acordemos, gloria al Señor, que cuando venimos a los pies de Cristo somos como niños. Gloria al Señor, con poco conocimiento. Gloria al Señor. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Gloria al Señor. Buscar apegarse, gloria al Señor, a los ancianos. Buscar apegarse a las ancianas. Gloria al Señor, a los que ya tienen conocimiento. Gloria al Señor, de manera que podamos aprender. Pero Dios sabía, gloria al Señor, que iba a haber ciertas dificultades en la iglesia. Y es por eso que Él, gloria al Señor, tuvo el cuidado. Dice su palabra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria al Señor. Y dice también más abajo, gloria al Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Ahora dice el apóstol San Juan, gloria al Señor, somos hijos de Dios. Y aún, gloria al Señor, y por eso el mundo no nos conoce. Gloria al Señor, porque no le conoció a Él. Gloria al Señor. Pero tenemos la esperanza, amados hermanos. Gloria al Señor. Que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Porque entonces le veremos tal como Él es. Entonces llegaremos a la medida, a la estatura de la fe, del conocimiento en Cristo Jesús. Aleluya. Esforcémonos, hermanos. Gloria al Señor. El camino del cristiano no es como se lo presenta mucho. Gloria al Señor. Hay momentos difíciles. Y ahí en esas pruebas, amados hermanos, es donde tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Confiar en Él. Gloria al Señor, porque en Él tenemos la victoria. No importa si es una enfermedad, muchas veces, amados hermanos, no importa. Gloria al Señor si Él no nos sana aquí en esta tierra, porque tenemos segura la salvación si le servimos fiel hasta el fin. Gloria al Señor. Mire, el rey Ezequías, él cayó enfermo. Gloria al Señor. Y Dios, aleluya, le mandó al profeta Isaías para que le predicase, para que le dijera, prepara tu casa, porque hoy vas a morir. Gloria al Señor. Pero se entristeció el rey Ezequías. Pero que dice su palabra, que él le suplicó en oración al Señor, como muchas veces con llanto. Gloria al Señor. Y el Señor escuchó su oración. Gloria al Señor. Y lo sanó. Gloria al Señor. Y dice su palabra que le permitió vivir 15 años más. Gloria al Señor. El problema fue que después de 15 años, aleluya, él descubrió todo lo que tenía en el palacio. Gloria al Señor. Y fue eso que llevó, gloria al Señor, al enemigo a conocer, gloria al Señor, a la casa y lo que había en su casa. Y allí fue donde pudo el enemigo minarlo. Gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Gloria al Señor en esas cosas. Por eso es que el Señor habla a tiempo. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros, gloria al Señor, aleluya, queremos enseñar todo lo que somos, pero no es bueno, amados hermanos. Gloria al Señor, porque el enemigo de eso se aprovecha. Gloria al Señor. Somos un pueblo
en Cristo Jesús. Aleluya. Y debemos trabajar unidos, amados hermanos, para poder alcanzar la misericordia de nuestro Dios y llegar a la meta. La meta es lograr, gloria al Señor, escapar de este mundo salvos por Cristo Jesús. Amados hermanos, este ha sido el corto pensamiento de esta preciosa tarde. Gloria al Señor, esperando que esta palabra, amados hermanos, quede en su corazón. Le doy gracias al Señor, gloria al Señor por lo que Él ha permitido que en esta hora, en esta tarde se haga. Gloria al Señor, y va a quedar mi hermano con nosotros, que preside, hermano Leonardo. El Señor les bendiga, amados hermanos.